Todavía recuerdo el día que conocí a la familia de Ricardo. Era una fresca tarde de octubre en Madrid, con las hojas pintando las calles en tonos ámbar y dorados. Había pasado semanas imaginando cómo serían, esa prestigiosa familia madrileña con sus generaciones de patrimonio e influencia. Ricardo me había advertido que podían ser un poco tradicionales, pero su suave sonrisa me había asegurado que todo iría bien. Nada fue bien. Ese primer encuentro marcó la pauta para los siguientes 2 años de fría cortesía y comentarios velados. Leonor Balbuena, mi suegra, con su pelo plateado perfectamente peinado y una perpetua expresión de leve decepción, dejó claro que yo no era lo que había imaginado para su hijo. Jaime, el padre de Ricardo, era más amable pero de carácter débil, cediendo al juicio de su esposa en todos los asuntos familiares. Y luego estaba Melisa, la hermana menor de Ricardo, que me observaba con el mismo interés que uno podría tener por un insecto peculiar. Curiosa, pero, en última instancia, displicente. Intenté de todo para ganarme su aprobación. Aprendí sus recetas familiares, estudié su historia, incluso adopté algunos de sus gestos. Ricardo no dejaba de decirme que tuviera paciencia, que acabarían por aceptarme. «Solo son protectores», decía, apretándome la mano cuando yo me secaba las lágrimas después de otro tenso almuerzo de domingo en su piso del barrio de Salamanca. La noche de la cena familiar debía ser otra oportunidad para demostrar mi valía a sus ojos. Leonor había invitado a varios de sus amigos más cercanos y a miembros de la familia para lo que ella llamaba una simple reunión, aunque nada en la casa de los Balbuena era nunca simple. Había pasado horas preparándome, eligiendo con cuidado un vestido de un profundo color burdeos que me hacía sentir segura y elegante. Ricardo incluso me había halagado antes de que saliéramos de nuestro apartamento, un raro momento de atención que me llenó de esperanza. Pero mientras me sentaba en la larga y pulida mesa de caoba que, al parecer, había estado en la familia desde la Guerra Civil, el calor de las velas no podía disimular el frío que se me calaba en los huesos. La conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra, sin incluirme nunca a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando ofrecí un comentario sobre una exposición reciente en el Museo del Prado, la amiga de Leonor, Margarita, simplemente asintió antes de volverse para preguntarle a Melisa sobre su reciente viaje a la Costa Brava. El punto de quiebre llegó durante el postre. Estaba ayudando a pasar los platos de tarta de manzana, la receta de Leonor que había practicado 3 veces esa semana, cuando rocé accidentalmente una licorera de cristal, haciéndola tambalearse ligeramente. Aunque no se derramó nada y nada se rompió, la mirada de Leonor se posó en mí como una cuchilla, fría e inflexible. Luego, en un tono lo suficientemente agudo como para cortar el tintineo de los cubiertos, declaró: «Ese color de vestido nunca será parte de esta familia. Los Balbuena siempre hemos usado tonos pastel para las cenas formales. Es tradición, pero supongo que algunas cosas son difíciles de aprender sin la crianza adecuada». Sus palabras resonaron en el silencio que siguió, rebotando en las paredes hasta que parecieron asentarse profundamente en mi pecho. Me quedé helada, con el plato de postre aún en mis manos, mientras 12 pares de ojos se giraban para mirarme. Melisa se rió abiertamente, cubriéndose la boca como si eso pudiera suavizar la crueldad. «Ay, mamá, qué terrible eres», dijo, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Miré a Ricardo sentado a mi lado, esperando, deseando, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él miraba su plato, sin decir nada, sin hacer nada, dejándome sola en la tormenta. El sabor de la comida se volvió amargo en mi boca, y cada mirada desde el otro lado de la mesa se convirtió en un recordatorio de que yo no pertenecía. Era una extraña, una chica de una familia de clase media de Zaragoza, que se había atrevido a amar a alguien de la sagrada dinastía Balbuena. «Lo siento», logré decir, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. «Por mi existencia, quizás». «No hay necesidad de disculparse, querida», dijo Leonor con falsa dulzura. «No se puede esperar que todas sepamos estas cosas. Ricardo debería habértelo mencionado». Y aún así mi marido no dijo nada. Me obligué a tragar el nudo en mi garganta, manteniendo la espalda recta, mi expresión tranquila. Terminé de servir el postre,
fingiendo no notar cómo la CNRA. Caballero le susurraba algo a su marido mientras me miraba. Fingí no oír cuando Leonor empezó a rememorar a la encantadora Catalina, la exnovia de Ricardo que, al parecer, venía de tan buena cuna. Sin embargo, por dentro, ardía de humillación y rabia. Creían que su crueldad me destrozaría, pero subestimaron la fuerza de alguien que ha soportado batallas silenciosas antes. Mi padre no me había criado para desmoronarme ante el juicio ajeno. Cuando murió hace 5 años, dejándome al cuidado de mi madre enferma mientras terminaba la universidad, aprendí lo que era la verdadera fortaleza. Esta gente, con sus modales cuidadosamente cultivados y su crueldad casual, no sabía nada de la verdadera resiliencia. Después de la cena, mientras los invitados se mezclaban en el salón con copas de oporto y brandy, me disculpé para ir al baño. En el impecable baño de invitados, con sus toallas de mano con monograma y el escudo de la familia Balbuena enmarcado, me miré al espejo. Mis ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero mi rostro permanecía sereno. El vestido burdeos que me había hecho sentir tan hermosa ahora se sentía como una letra escarlata, marcándome como una intrusa. Respiré hondo 3 veces, tal como mi padre me había enseñado a hacer cada vez que enfrentaba una dificultad. «Eres Sofía Herrero», me susurré. «Perteneces a donde quiera que elijas estar». Cuando volví a la fiesta, mantuve la cabeza alta, sonreí y participé en la conversación como si nada hubiera pasado, aunque por dentro ya estaba considerando lo que vendría después. Esa noche, mientras me excusaba con dignidad, ya empecé a imaginar una respuesta que no solo los silenciaría, sino que les recordaría que su crueldad tenía consecuencias. En el coche de vuelta a casa, Ricardo finalmente habló. «Siento lo de mamá. Puede ser traditional». Miré por la ventana el horizonte de Madrid, las luces de las torres Kio difuminándose a través de mis lágrimas. «Eso no fue tradición, Ricardo. Fue crueldad, y dejaste que sucediera». Él buscó mi mano, pero la aparté. Algo se había roto entre nosotros esa noche. Algo que no estaba segura de que pudiera repararse. Y mientras conducíamos en silencio por las calles de la ciudad, me prometí a mí misma que nunca más sería yo quien se sintiera pequeña en esa familia. Los días siguientes estuvieron marcados por un extraño silencio en nuestro piso de Chamberí. Ricardo se movía a mi alrededor con una culpa que nunca admitió, su silencio más fuerte que cualquier disculpa. Salía a trabajar más temprano de lo habitual y volvía tarde, alegando reuniones y plazos en su bufete de abogados. Yo sabía la verdad. Estaba evitando la conversación que necesitábamos tener, aquella en la que le exigiría que explicara por qué me había abandonado a la crueldad de su madre. Cuando hablaba, era sobre cosas mundanas, facturas, la compra, si debíamos reparar el grifo que goteaba en la cocina. Nunca sobre esa noche, nunca sobre su familia. Era como si creyera que, al no reconocer lo que había pasado, podría borrarlo de nuestra realidad. Pero yo no podía olvidar. El desdén de su familia resonaba en mi mente, pero en lugar de dejar que me debilitara, dejé que se convirtiera en resolución. Sus risas a mi costa habían revelado su verdadera naturaleza, y decidí que no me quedaría pasivamente esperando otra humillación. El miércoles, quedé con mi mejor amiga Mía para tomar un café en nuestro sitio favorito de Malasaña. ¿Qué hicieron qué? Los ojos de Mía se abrieron de par en par por encima del borde de su café con leche. Con su pelo rojo brillante y su cara pecosa, parecía un duendecillo sorprendido. ¿Y Ricardo se quedó ahí sentado? Asentí, removiendo mi té chai sin verlo realmente. Como una estatua, completamente en silencio. Siempre pensé que tenía carácter. Supongo que me equivoqué. Mía extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta que me había estado haciendo durante días. ¿Qué podía hacer? ¿Dejar a Ricardo? A pesar de todo, todavía lo amaba. Su humor gentil, su pasión por enseñar a niños desfavorecidos los fines de semana, la forma en que recordaba pequeños detalles sobre las cosas que me importaban. Esas eran las razones por las que me había enamorado de él. Pero no podía vivir así, atrapada entre su amor y el desprecio de su familia. Y todavía no lo sé, admití. Pero no puedo simplemente fingir que no pasó. No deberías tener que hacerlo, dijo Mía con firmeza. No, mira, Sofía, te conozco desde el primer año en la Complutense.
Eres la persona más amable que conozco, pero nunca has sido una sumisa. No empieces ahora. Sus palabras se quedaron conmigo mientras caminaba a casa por las calles arboladas. Tenía razón. A lo largo de mi vida, había enfrentado los desafíos de frente. Cuando el infarto de mi padre nos dejó con montañas de deudas médicas, tuve 2 trabajos mientras terminaba el bachillerato. Cuando la artritis de mi madre empeoró durante mi 2º año de universidad, organicé mis clases para tener tiempo para cuidarla. Nunca había sido alguien que aceptara el maltrato o la injusticia sin responder. ¿Por qué lo estaba aceptando ahora? Esa noche, intenté de nuevo hablar con Ricardo sobre lo que había sucedido. «Necesitamos hablar de tu familia», le dije mientras comíamos comida tailandesa para llevar en nuestra pequeña mesa de comedor. Los palillos de Ricardo se detuvieron a medio camino de su boca. «¿Qué pasa con ellos?» «Y sabes muy bien qué pasa con ellos, Ricardo. Tu madre me humilló delante de todos y no dijiste nada». Suspiró dejando la comida. «A Sofía, ella es así. Si la confrontara cada vez que dice algo inapropiado, nunca tendríamos una cena en paz». ¿Así que tu solución es sacrificar mi dignidad por la paz en la mesa? Ni podía sentir que mi voz se elevaba a pesar de mis intentos por mantener la calma. Estás siendo dramática. Solo fue un comentario sobre tu vestido. Lo miré fijamente, viéndolo de verdad por primera vez. Este hombre al que amaba, que podía ser tan amable y considerado en otros aspectos, tenía una ceguera del tamaño de un continente cuando se trataba de su familia. No se trataba del vestido, Ricardo. Se trataba de asegurarse de que supiera que no pertenecía, que nunca pertenecería. Se pasó una mano por su pelo oscuro, un gesto que normalmente encontraba entrañable, pero que ahora solo parecía evasión. Le estás dando demasiadas vueltas. Mamá es solo. Chapada a la antigua. Ser chapada a la antigua no excusa la crueldad. Aparté mi plato, sin apetito. Y tu silencio te hace cómplice. La conversación terminó ahí, sin nada resuelto, y con la distancia entre nosotros más grande que nunca. Esa noche, dormí en el sofá, alegando un dolor de cabeza, pero necesitando en realidad espacio para pensar. Pasé las siguientes tardes sola en nuestro 2º dormitorio, que usaba como despacho, reviviendo la cena en mi mente. Pensé en el rostro de Leonor, orgulloso e inquebrantable, como si estuviera dictando un veredicto que nadie se atrevía a desafiar. Pensé en la risa de Melissa, resonando en mis oídos como prueba de su alianza. Recordé los rostros de sus amigos, algunos incómodos, otros disfrutando claramente del espectáculo de mi humillación. La amargura creció dentro de mí, pero junto a ella creció la claridad. Si ellos creían que mi presencia era vergonzosa, entonces yo les pondría un espejo delante y dejaría que el mundo viera quién carecía verdaderamente de dignidad. El viernes, visité a mi madre en su residencia asistida en Mirasierra. A sus 72 años, Raquel Herrero seguía tan lúcida como el primer día, aunque su cuerpo la había traicionado con una severa artritis reumatoide. Una sola mirada a mi cara cuando entré en su soleado apartamento y supo que algo andaba mal. «Cuéntame», dijo simplemente, palmeando el lugar a su lado en el sofá. Así que lo hice. Le conté todo sobre la cena, el silencio de Ricardo y los días que siguieron. Escuchó sin interrumpir, con sus manos curtidas cruzadas en su regazo. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: «Tu padre se habría marchado contigo del brazo en el instante en que ella dijo esas palabras». «Lo sé», susurré, las lágrimas finalmente brotando. Papá se había ido hacía 5 años, pero el dolor de su ausencia todavía me sorprendía a veces. «¿Recuerdas al profesor Cifuentes?», me preguntó mamá de repente. Asentí. Daniel Cifuentes había sido el amigo más cercano y colega de mi padre en la Universidad Autónoma. Habían enseñado juntos en el Departamento de Filología Hispánica durante casi 20 años. Después de la muerte de papá, el profesor Cifuentes nos había visitado regularmente, ayudando a mamá con el papeleo financiero y ofreciéndome orientación siempre que la necesitaba. Era como un segundo padre para mí, aunque no lo había visto en casi un año debido a su año sabático en Londres. «Ha vuelto a Madrid», continuó mamá. «Vino a visitarme la semana pasada. Preguntó por ti y por Ricardo». «¿Cómo está?» «Muy bien. Ahora lo han nombrado director del departamento». Me apretó la mano. «Sofía, ¿has pensado en lo que Daniel representa para ti?» Fruncí el ceño.
confundida por la pregunta. «Es familia. No de sangre, pero... exacto». Los ojos de mamá tenían esa sabiduría que me había guiado toda mi vida. «Representa los valores que tu padre y yo intentamos inculcarte. Dignidad, integridad, amabilidad sin debilidad». Empecé a entender a dónde quería llegar. Creí que debería presentárselo a los Balbuena. Una pequeña y astuta sonrisa se dibujó en sus labios. «Creo que a Leonor Balbuena le vendría bien conocer a alguien que sabe tu verdadero valor». La idea echó raíces en mi mente, comenzando a tomar una forma más concreta, más decidida. El profesor Cifuentes no solo era respetado en los círculos académicos, era reconocido en toda la élite intelectual de Madrid. Sus libros sobre el Siglo de Oro habían ganado premios nacionales. Formaba parte de las juntas directivas de múltiples instituciones culturales. Incluso en el enrarecido mundo de la alta sociedad madrileña que habitaban los Balbuena, la reputación de Daniel Cifuentes sería conocida y respetada. Comencé a esbozar los contornos de mi plan en secreto. No sería ruidoso ni violento, sino preciso e inolvidable. La humillación que sufrí se convertiría en la semilla de su silencio. Y cuando llegara el momento, no tendrían defensa contra la verdad que pondría ante ellos. Mientras me despedía de mi madre con un beso esa tarde, ella sostuvo mi rostro entre sus manos nudosas. «Recuerda quién eres, mira Sofía. Una herrero nunca se inclina ante la crueldad». Llevé esas palabras conmigo mientras volvía a casa, una nueva determinación enderezando mi espalda. Ricardo notó el cambio en mí esa noche, comentando que parecía diferente. «Soy exactamente quien siempre he sido», le dije, mirándolo fijamente a los ojos. «Quizás solo me estás viendo con claridad por primera vez». Pareció preocupado por esto, pero no ofrecí ninguna explicación. Algunas revelaciones, estaba aprendiendo, se sirven mejor en el momento perfecto. Y estaba empezando a ver exactamente cuándo llegaría ese momento. Mi oportunidad llegó antes de lo esperado. Era un martes por la mañana cuando Ricardo mencionó casualmente durante el desayuno que su madre estaba planeando otra cena para el fin de semana siguiente. «Una celebración», dijo, untando mantequilla en su tostada, con ese movimiento preciso y metódico que una vez encontré entrañable. «La Real Academia de la Historia va a homenajear a papá por su trabajo de restauración en el proyecto del Madrid de los Austrias». «¡Qué bien!», respondí, manteniendo mi voz neutral mientras mi mente se adelantaba. «¿Será en su casa otra vez?». Ricardo asintió con los ojos en su teléfono mientras revisaba correos electrónicos. «Mamá va a tirar la casa por la ventana. Dice que incluso podría asistir el alcalde». Me miró con un atisbo de disculpa en su expresión. «Y quiere que estemos allí a las 9. Mencionó algo sobre esperar que lleves algo. Apropiado. Mi antiguo yo podría haberse encogido ante esto. Podría haber comenzado inmediatamente a revisar mentalmente mi armario en busca de algo que cumpliera con los exigentes estándares de Leonor. Pero simplemente sonreí y dije, «Me aseguraré de vestir para la ocasión». Ricardo pareció aliviado, claramente esperando una discusión. Su fácil suposición de que cumpliría con el código de vestimenta implícito de su madre solo fortaleció mi resolución. Esta reunión, una ocasión que mi suegra se enorgullecía de organizar con elegancia e influencia, sería mi escenario, la arena perfecta para transformar su crueldad en su caída. Tan pronto como Ricardo se fue a trabajar, hice una llamada. El profesor Cifuentes respondió al tercer tono, su voz profunda trayendo instantáneamente recuerdos de innumerables cenas en nuestra casa, de apasionadas discusiones sobre literatura y ética que se alargaban hasta altas horas de la noche. «Sofía Herrero». «Qué maravillosa sorpresa. Tu madre mencionó que podrías llamar». «¿No, profesor Cifuentes?», dije, sonriendo a pesar de mí misma. «¿Cómo fue Londres?». «Lluvioso, como era de esperar, pero intelectualmente estimulante. Y por favor, llámame Daniel. Ya no eres mi alumna». Pasamos unos minutos poniéndonos al día. Su nuevo puesto como director de departamento, mi trabajo como diseñadora gráfica para una editorial, su reciente libro sobre Cervantes que estaba cosechando elogios de la crítica. Luego, llevé la conversación hacia la razón de mi llamada. «Tengo que pedirte un favor», empecé, de repente nerviosa. «Es bastante inusual». «Los mejores favores suelen serlo», respondió con su característica calidez. Le expliqué lo de los Balbuena, el desastre de la cena, el fracaso de Ricardo en defenderme. Intenté mantener un tono objetivo, pero la emoción se coló a pesar de mis mejores esfuerzos. «Ya veo», dijo Daniel cuando terminé.
Hubo una pausa contemplativa, y casi pude verlo quitándose las gafas para limpiarlas, un hábito que tenía cuando estaba pensando profundamente. ¿Y te gustaría que te acompañara a esta próxima cena? Sí, admití. Sé que es una imposición, y si te sientes incómodo... En absoluto, interrumpió. El trabajo de restauración de Jaime Balbuena es en realidad bastante impresionante, a pesar de lo que parece ser el carácter menos admirable de su esposa. Me interesaría conocerlo. Y, añadió con un toque de la picardía que recordaba también, nunca he sido de los que se quedan al margen cuando un amigo está siendo maltratado. El alivio me invadió. Gracias, Daniel. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Creo que sí, dijo suavemente. Y tu padre habría hecho lo mismo por mí. Después de colgar, me senté en la mesa de nuestra cocina, trazando patrones con los dedos sobre la gastada superficie de madera. Daniel era un hombre de dignidad tranquila, exitoso en su campo, respetado en toda la ciudad por su filantropía y su sabiduría. Para mí era más que un amigo. Era como un segundo padre, alguien que me había guiado durante mis años más difíciles. Representaba los mismos valores que los Balbuena decían defender pero no encarnaban. Su presencia en la cena no solo sería inesperada, sería una prueba innegable del respeto y las conexiones que yo tenía más allá de su estrecho círculo. Pasé el resto de la semana preparándome. Organicé que Daniel llegara por separado, en su propio coche en lugar de venir con Ricardo y conmigo. Un viejo amigo de la familia está en la ciudad, le dije a Ricardo vagamente cuando mencioné que Daniel se uniría a nosotros. Espero que a tu madre no le importe un invitado extra. Ricardo pareció sorprendido pero no preocupado. Seguro que no hay problema. Mamá siempre pone cubiertos de más. Le gusta estar preparada para importantes incorporaciones de última hora. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para mí. El viernes, visité una boutique en la calle Serrano y compré un vestido exactamente del mismo tono burdeos que tanto había ofendido a Leonor en la cena anterior. Este era aún más elegante. Un corte simple y sofisticado que enfatizaba mi esbelta figura, con detalles sutiles que hablaban de calidad sin ostentación. Costó más de lo que normalmente gastaría, pero esto era una inversión en mi amor propio. El sábado por la mañana recibí un mensaje de Daniel confirmando nuestro plan. Llegaría a las 9:30, permitiendo que la fiesta se asentara primero. Deseando que llegue esta noche, escribió. Hace demasiado tiempo que no asisto a un evento de la alta sociedad madrileña como es debido. Sonreí ante su mensaje, imaginando la cara de Leonor cuando se diera cuenta de quién se había unido a su cuidadosamente seleccionada reunión. Daniel no solo era respetado en los círculos académicos, se movía cómodamente en los más altos escalones sociales de Madrid. Su familia había estado en España desde antes de que se pusiera el sol en el imperio, un hecho que no pasaría desapercibido para los Balbuena, tan conscientes del estatus. Ricardo notó mi preocupación mientras nos vestíamos para la velada. «Hoy pareces diferente», observó, ajustándose la corbata en el espejo del dormitorio. «¿A más, no sé, concentrada?» Y alisé la tela burdeos sobre mis caderas, comprobando mi reflejo. «Ah, ¿sí? Solo estoy deseando celebrar el logro de tu padre». Ricardo se volvió para mirarme. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver mi vestido. «Ese no es parecido al que mamá comentó la última vez. ¿Lo es?» Mantuve mi voz inocente. No me había dado cuenta. ¿Crees que me queda bien? Dudó, claramente atrapado entre la honestidad y el miedo al conflicto. «Estás preciosa», dijo finalmente. «¿Pero quizás podrías ponerte el azul? ¿El que mamá elogió en Navidad?» Me encontré sus ojos en el espejo. «Estoy cómoda con este. Y es la noche de tu padre. Dudo que nadie preste atención a lo que llevo puesto». Ricardo abrió la boca como para discutir. Luego la cerró de nuevo. Se había acostumbrado tanto a mantener la paz que ya no sabía cómo tomar una postura, ni siquiera una pequeña. Una parte de mí lo compadecía por esta debilidad. La otra parte sentía una creciente certeza de que estaba haciendo exactamente lo que había que hacer. Llegamos a la casa de los Balbuena precisamente a las 9 en punto. El piso de 3 plantas en el barrio de Salamanca ya bullía de actividad. El personal del catering, con uniformes impecables, se movía eficientemente por el primer piso, arreglando los últimos detalles. Leonor estaba en el centro de todo, dirigiendo la colocación de los arreglos florales con gestos imperiosos. Saludó a Ricardo con un cálido abrazo, luego se volvió hacia mí,
con considerablemente menos entusiasmo. Sus ojos recorrieron mi vestido, y vi el momento exacto de reconocimiento, el ligero entrecerramiento de su mirada. «Sofía», dijo, su tono gélido. «Qué audaz por tu parte volver a usar ese color, especialmente después de nuestra conversación». «Ah, ¿sí?», me sonreí agradablemente. Siempre he encontrado que el Burdeos es favorecedor. Y Jaime una vez mencionó que le recordaba a las cortinas de terciopelo de la casa de su infancia en Santander. Este fue un comentario calculado. Sabía por Ricardo que su padre a menudo hablaba con cariño de esas cortinas, un recuerdo de una época más feliz antes de que su propia madre falleciera. Los labios de Leonor se tensaron ante la referencia, un recordatorio de que había partes de la vida y los afectos de su marido que permanecían fuera de su control. «Sí, bueno», dijo con desdén, «te hemos sentado cerca de la cocina. Recuerdo que la última vez expresaste interés en mis recetas». Otra sutil humillación. Los asientos junto a la cocina solían reservarse para los invitados menos importantes. Simplemente asentí amablemente. «Qué detalle por tu parte acordarte». La siguiente media hora pasó en un torbellino de presentaciones y conversaciones triviales. Reconocí muchas caras de la cena anterior, junto con otras nuevas, más de la élite de Madrid, atraída por el logro de Jaime y la reputación de Leonor como anfitriona. Interpreté mi papel a la perfección, sonriendo y conversando con el equilibrio justo de confianza y deferencia. Mientras tanto, no perdía de vista la entrada, esperando la llegada de Daniel. Exactamente a las 9:30, sonó el timbre. Estaba conversando con un anciano miembro de la Academia de la Historia, pero me disculpé y me moví casualmente hacia el vestíbulo, posicionándome donde pudiera observar a Leonor saludar al recién llegado. La expresión de su rostro cuando abrió la puerta y encontró a Daniel Cifuentes allí de pie fue todo lo que había esperado. Sorpresa seguida rápidamente de reconocimiento y un destello de incertidumbre. Daniel, alto y distinguido con su traje perfectamente entallado, su pelo y barba plateados dándole un aire de gravedad académica, sonrió cálidamente. «Esa era Valbuena, supongo». «Daniel Cifuentes. Espero que perdone la intrusión. Entiendo que está celebrando el logro de Jaime con la Real Academia. Muy merecido, por lo que he oído». Leonor vaciló por un momento. Una visión rara. «Profesor Cifuentes. Esto es inesperado. No creo que le enviáramos una invitación». «La culpa es enteramente mía», dije, dando un paso adelante. «Daniel es un querido amigo de la familia. Cuando mencioné la celebración de esta noche, expresó tanto interés en conocer a Jaime que me tomé la libertad de invitarlo. Me volví hacia Daniel con genuino afecto. «Qué alegría verte. ¿Qué tal, Londres?» Daniel me abrazó con la fácil familiaridad de una larga amistad. Esclarecedor, como siempre. Pero es bueno estar de vuelta en Madrid. Se volvió de nuevo hacia Leonor, cuya compostura estaba regresando rápidamente. Espero que mi llegada inesperada no sea una molestia. He traído un pequeño regalo para agradecerle su hospitalidad. Le entregó una botella de vino. No cualquier vino, noté con diversión oculta, sino una rara cosecha de un pequeño viñedo francés conocido por ser casi imposible de conseguir en España. Los ojos de Leonor se abrieron ligeramente al leer la etiqueta. «¿Qué?» «Considerado», logró decir, llevándonos de vuelta al salón principal. La seguí, observando cómo Daniel era presentado a Jaime y luego a otros invitados, observando cómo las conversaciones cambiaban a medida que la gente lo reconocía, cómo la atmósfera en la sala cambiaba sutilmente. Había planeado que llegara discretamente, sin anuncios, pero no había necesidad de presentaciones formales. La reputación de Daniel lo precedía. La idea de sus caras cuando lo vieran sentado a mi lado me llenó de una sensación de calma satisfacción. Por una vez, no sería yo la acorralada o silenciada. En cambio, había orquestado el momento en que se verían obligados a verme no como la extraña de la que se burlaban, sino como alguien que podía traer a la mesa un poder que nunca podrían controlar. La cena se anunció a las 10, y los invitados comenzaron a moverse hacia el comedor formal. Observé a Leonor preocuparse por la disposición de los asientos, haciendo ajustes de última hora para acomodar la inesperada presencia de Daniel. Su mesa cuidadosamente planeada estaba siendo alterada, y no podía ocultar su irritación, aunque las normas sociales le impedían mostrarla demasiado abiertamente. «Profesor Cifuentes», dijo con una sonrisa forzada.
Quizás estaría cómodo sentado junto al doctor Narreyes. Está en la junta de la Universidad Pontificia Comillas, y creo que ustedes dos tendrían mucho de qué hablar. Daniel sonrió amablemente, pero negó con la cabeza. Tú, en realidad, si no es mucha molestia, preferiría sentarme cerca de Sofía. Tenemos años de ponernos al día, y su padre nunca me perdonaría si visitara Madrid sin pasar tiempo con su hija. La sonrisa de Leonor vaciló por un instante. Por supuesto, que, considerado por su parte mantener tales conexiones. Reprimí una sonrisa mientras Leonor se veía obligada a reorganizar su precioso plan de asientos. Ricardo observaba el intercambio con confusión, claramente tratando de reconstruir la relación entre Daniel y yo. Se acercó mientras Leonor se apresuraba a consultar con el personal del catering. «No sabía que el profesor Cifuentes y tú erais tan cercanos», dijo en voz baja. «Y hay muchas cosas que no sabes sobre mí y mi familia, Ricardo», respondí. «Daniel fue el mejor amigo de mi padre durante 20 años. Es prácticamente de la familia». Ricardo parpadeó, sorprendido por mi franqueza. Nunca lo habías mencionado antes. «Ma, nunca has preguntado por los amigos de mi padre», señalé. «Igual que nunca has preguntado cómo me siento cuando tu madre me menosprecia». Antes de que pudiera responder, Jaime Balbuena pidió la atención de todos, dándonos la bienvenida a la celebración y agradeciéndonos por venir. Era un hombre diferente cuando Leonor no estaba cerca, más cálido, más genuino. Siempre me había caído bien mi suegro, a pesar de su tendencia a rendirse a la personalidad más fuerte de su esposa. «Por favor, busquen sus asientos», concluyó Jaime, «y prepárense para lo que me han dicho que es una comida excepcional». La noche de la segunda cena transcurrió con la misma elegante formalidad que la primera, pero el aire tenía un matiz diferente. Al tomar nuestros asientos en la larga mesa, me encontré sentada entre Daniel y una mujer de mediana edad que reconocí como la decana de humanidades de una conocida universidad. Ricardo estaba sentado frente a mí, junto a su hermana Melissa, quien no dejaba de lanzar miradas curiosas a Daniel. Se sirvió el primer plato. Una delicada crema de nécoras que Leonor había mencionado haber preparado con su toque especial. La conversación fluyó alrededor de la mesa, centrada principalmente en el trabajo de restauración de Jaime y los próximos proyectos de la Real Academia. «Jaime», dijo Daniel, su voz resonando fácilmente por la mesa, «he estado siguiendo tu trabajo en la Casa de Cisneros. Una atención al detalle histórico notable. Usé tu restauración como caso de estudio en mi seminario sobre monumentos históricos españoles la primavera pasada». Jaime pareció sorprendido y complacido. «Eso es muy amable de su parte, profesor. No sabía que nuestro trabajo había llegado a los círculos académicos». «Oh, y de forma bastante prominente», le aseguró Daniel. «De hecho, he citado su metodología en mi último libro». El tenedor de Leonor se detuvo a medio camino de su boca. «¿Su libro?» «Sí, Preservando narrativas hispánicas. La arquitectura como memoria cultural». Acaba de recibir el Premio Nacional de Ensayo el mes pasado. Un murmullo recorrió la mesa. El premio era prestigioso, y todos allí lo sabían. Observé cómo la expresión de Leonor cambiaba, reevaluando la importancia de Daniel en su cuidadosamente estratificada jerarquía social. «Creo que leí una reseña en El País», ofreció la esposa del alcalde desde el otro extremo de la mesa. «¿No apareció también en El Cultural?» Daniel asintió modestamente. Fueron muy generosos en su crítica. «¿Y Sofía?», interrumpió Leonor, claramente tratando de recuperar el control de su cena. «Nunca mencionaste tu conexión con el profesor Cifuentes». «Qué descuido por tu parte». Sonreí tomando un sorbo de mi vino antes de responder. Daniel era el colega más cercano de mi padre en la Autónoma. Dieron clases juntos durante años. Después de que papá muriera, Daniel nos apoyó increíblemente a mamá y a mí. «¿Tu padre era profesor?», preguntó Melissa, su tono sugiriendo que encontraba esta revelación sorprendente. «El doctor Tomás Herrero», respondió Daniel por mí, su voz cálida de recuerdos. «Uno de los mejores estudiosos del siglo de oro que he conocido. Su trabajo sobre Cervantes todavía se considera definitivo. Pude ver los cálculos sucediendo detrás de los ojos de Melissa. Los Balbuena valoraban el logro académico y el capital cultural casi tanto como el dinero antiguo. Enterarse de que mi padre había sido un académico respetado en lugar del don nadie que habían asumido estaba causando una recalibración visible. «¡Qué encanto!», dijo Leonor, aunque su tono sugería lo contrario. Ricardo nunca lo mencionó.
Ricardo se movió incómodamente en su asiento. No conocía los detalles del trabajo del padre de Sofía, admitió. Y nunca preguntaste, respondí en voz baja, encontrando su mirada a través de la mesa. Un silencio incómodo cayó, roto solo cuando los camareros aparecieron para retirar el primer plato y traer el segundo. Pato asado con una reducción de cerezas. Mientras se movían alrededor de la mesa, observé el rostro de Leonor, notando cómo luchaba por mantener la compostura. Su velada perfectamente orquestada se estaba desviando del guión, y no estaba segura de cómo volver a ponerla bajo control. Profesor Cifuentes, dijo el alcalde. Entiendo que forma parte de varias juntas culturales en la ciudad. ¿Conoce a Carlos Villanueva? Está a cargo de la nueva ala del Museo Sorolla. ¿Carlos? Por supuesto. Estuvimos juntos en la universidad. De hecho, la agencia de diseño de Sofía hizo los gráficos para el catálogo de su última exposición. ¿Verdad, Sofía? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Así es, confirmé. Fue un proyecto fascinante. Conectar el lenguaje visual contemporáneo con motivos clásicos. ¿Tu agencia diseñó ese catálogo?, preguntó Margarita, la amiga de Leonor que me había ignorado en la cena anterior. Tengo una copia en mi mesa de centro. La tipografía es exquisita. Gracias, dije simplemente. A medida que avanzaba la velada, Daniel continuó tejiendo hábilmente mis logros y conexiones en la conversación. Lo hizo con tanta naturalidad que nunca pareció forzado o presuntuoso, simplemente las menciones orgullosas de un amigo de la familia. Con cada revelación, podía ver cómo cambiaba la percepción de los Balbuena sobre mí. Para cuando se sirvió el postre, un complicado pastel francés que Leonor había elegido claramente para impresionar, la dinámica en la sala había cambiado fundamentalmente. La gente que antes me había ignorado ahora entablaba conversación conmigo. La sonrisa burlona de Melissa había sido reemplazada por un ceño fruncido y perplejo. Ricardo parecía orgulloso y confundido a la vez, como si me viera con nuevos ojos. ¿Y Leonor? Leonor lo observaba todo con los labios apretados y una creciente conciencia de que su juicio no solo había sido cruel, sino desinformado. La presencia de Daniel a mi lado era como un escudo. Su tranquila dignidad y su obvio respeto por mí deshaciendo años de cuidadoso menoscabo por parte de mi suegra. Él representaba un mundo que los Balbuena entendían y valoraban. El viejo Madrid, la excelencia académica, la influencia cultural, y su claro afecto por mí los obligó a reconsiderar sus suposiciones. Cuando se sirvió el café en el salón después de la cena, me encontré en el centro de un pequeño grupo, discutiendo exposiciones recientes. Leonor rondaba por los bordes. Ya no era el centro indiscutible de atención en su propia casa. Nuestras miradas se encontraron a través de la habitación, y por primera vez no aparté la vista primero. El silencio era casi teatral. Cada segundo se alargaba, como si la propia habitación contuviera la respiración. Todos sabían quién era Daniel. Su reputación lo había precedido durante mucho tiempo. Verlo sentado a mi lado, ofreciéndome un apoyo silencioso, fue un golpe más agudo que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Dejé que el silencio se prolongara, saboreando el momento en que su arrogancia se desmoronaba en shock. Al final de la velada, Daniel se aseguró de agradecer a Leonor y Jaime por su hospitalidad. «Ha sido una noche encantadora», dijo cálidamente. «Sofía ha hablado tan a menudo de la familia de Ricardo que siento que ya los conozco. Era una mentira cortés. Le había dicho muy poco sobre los Balbuena, pero cumplió su propósito. Leonor no podía saber lo que yo le había contado, o no a este hombre influyente, sobre su comportamiento hacia mí. «Es bienvenido en nuestra casa cuando quiera, profesor», dijo Jaime con genuina calidez. Leonor logró una sonrisa tensa. «Desde luego, cualquier amigo de Sofía es bienvenido aquí». Mientras recogíamos nuestros abrigos, Daniel me susurró: «Tu padre estaría orgulloso. Manejaste eso con una gracia perfecta». En el coche de vuelta a casa, Ricardo estuvo inusualmente callado, sus dedos tamborileando nerviosamente en el volante. Finalmente habló: «¿Por qué nunca me hablaste del profesor Cifuentes? ¿O del trabajo de tu padre?» Miré las luces de la ciudad, recordando los ojos amables de mi padre, sus apasionadas discusiones sobre literatura en nuestra mesa, la forma en que había valorado las ideas y la integridad por encima del estatus y las apariencias. «Nunca pareciste interesado en el mundo de mi familia, Ricardo».
Siempre estuviste tan concentrado en impresionar a la tuya. No tuvo respuesta para eso, y mientras conducíamos por las oscuras calles de Madrid, supe que algo fundamental había cambiado entre nosotros y dentro de mí. La mañana del domingo llegó con una extraña quietud. Ricardo y yo nos movimos por nuestro apartamento en casi silencio, los eventos de la noche anterior suspendidos entre nosotros como una conversación inacabada. Hizo café, deslizando una taza hacia mí por la encimera de la cocina sin mirarme a los ojos. Le di las gracias en voz baja, preguntándome si estaba enfadado, confundido, o quizás experimentando los primeros indicios de vergüenza. Después del desayuno, desapareció en su estudio para ponerse al día con el trabajo, dejándome sola con mis pensamientos. Me acurruqué en el asiento junto a la ventana que daba a la calle, observando a las familias caminar hacia el parque cercano, a las parejas pasear de la mano. El ritmo normal de domingo de nuestro barrio continuando mientras dentro de nuestro apartamento algo estaba cambiando irrevocablemente. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. ¿Desayuno en Thorntons mañana a las 9? Vuelo de vuelta a Nueva York por la tarde. Sonreí tecleando una rápida confirmación. Daniel había estado perfecto anoche. Ni confrontacional ni obsequioso. Simplemente él mismo, llevando su conocimiento y estatus con la facilidad de alguien que no tiene nada que demostrar. Su calidez genuina y su interés en los demás solo habían resaltado el frágil artificio de la actuación social de Leonor. Justo cuando dejé mi teléfono, sonó. El nombre de Leonor parpadeaba en la pantalla. Lo miré por un momento, mi corazón latiendo de repente. Esto era inesperado. En los 2 años que llevaba casada con Ricardo, su madre nunca me había llamado directamente. Toda la comunicación pasaba a través de su hijo, como si hablar conmigo personalmente estuviera por debajo de ella. Contesté al tercer tono. Hola, Leonor. Sofía. Su voz sonaba forzada, carente de su habitual confianza imperiosa. Espero no interrumpir tu domingo. En absoluto. ¿Qué puedo hacer por ti? Hubo una pausa, durante la cual casi pude oírla luchar por encontrar el enfoque correcto. Quería agradecerte por traer al profesor Cifuentes anoche. Jaime quedó bastante impresionado con él. Me alegro. Daniel también disfrutó conociéndoos. Otra pausa. Sí, bueno, es bastante consumado. Esperé sin decir nada, obligándola a llenar el silencio. Me preguntaba si Ricardo y tú podríais uniros a nosotros para almorzar el próximo domingo. Solo la familia. Melissa estará allí con David, por supuesto. Mi primer instinto fue negarme, protegerme de otra oportunidad de humillación. Pero algo en su tono, una nueva incertidumbre, me hizo reconsiderar. Suena bien, dije con cuidado. Lo consultaré con Ricardo y te digo algo. Bien, eso es bueno, se aclaró la garganta. Y Sofía, ese color, el Burdeos, en realidad te sentaba bastante bien. La admisión claramente le costó, por pequeña que fuera. Gracias, Leonor. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono, dándole vueltas a este nuevo acontecimiento en mi mente. No era una disculpa. Leonor Balbuena no era una mujer que se disculpara fácilmente, si es que lo hacía, pero era un reconocimiento, un pequeño paso hacia verme como una persona digna de cortesía básica. Ricardo salió de su estudio 1 hora después, con el pelo alborotado de pasarse las manos por él, un hábito cuando estaba estresado o pensando profundamente. «Tu madre ha llamado», le dije. «Nos ha invitado a almorzar el próximo domingo». Parecía sorprendido. «¿Qué le has dicho?» «Que miraríamos nuestra agenda». Asintió. Luego se sentó a mi lado en el sofá, con expresión preocupada. «Anosh, no sabía todas esas cosas sobre ti. Sobre tu padre, tu trabajo con el museo. ¿Por qué no me lo contaste?» Consideré mi respuesta cuidadosamente. «Te conté parte de ello, Ricardo. Cuando nos conocimos, hablé del trabajo de mi padre en la Autónoma, de crecer rodeada de libros e ideas. Mencioné los proyectos de mi agencia, pero nunca pareciste particularmente interesado, así que dejé de compartir esa parte de mí». Se estremeció ligeramente, reconociendo la verdad en mis palabras. Pensé, supongo que asumí que tu origen era diferente, menos prestigioso, menos de la alta sociedad madrileña. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. No lo sé. Parecía genuinamente confundido.
Ni quizás estaba tan concentrado en las expectativas de mi propia familia que nunca te vi realmente con claridad. Por una vez, no fui yo quien se sintió pequeña en esa mesa. Los ojos de mi suegra delataban su confusión, como si estuviera luchando por entender cómo alguien como Daniel podía elegir sentarse junto a alguien que ella consideraba indigna. Mi cuñada miraba sin comprender, su sonrisa burlona borrada, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba sujetar su copa. Mi marido evitaba mi mirada, su vergüenza clara en la tensión de su mandíbula. El lunes por la mañana, me encontré con Daniel en un acogedor lugar de desayunos en Chamberí que había sido el favorito de mi padre. Nos instalamos en un reservado de esquina, pedimos café y tortitas con arándanos, y le puse al día sobre la inesperada llamada de Leonor. «No es sorprendente», dijo Daniel, removiendo la nata en su café. «A la gente como Leonor Balbuena valora la moneda social por encima de casi todo lo demás. Descubrir que tienes conexiones que ella no conocía, especialmente con alguien a quien considera digno de su respeto, naturalmente la haría reevaluar. Se siente. Extraño», admití. «No hice esto para ganarme su aprobación». «Y no, lo hiciste para ganarte su respeto. Hay una diferencia». Los amables ojos de Daniel se arrugaron en las comisuras mientras sonreía. «Y a tu padre nunca le importó mucho el arribismo social, pero creía firmemente en mantenerse firme. Eso es lo que hiciste. Lo echo de menos», dije suavemente, el familiar dolor de su ausencia agudizándose momentáneamente. «Él habría estado inmensamente orgulloso de ti, Sofía, no solo por anoche, sino por la mujer en la que te has convertido, talentosa, compasiva, reacia a ser menospreciada». Pasamos el resto del desayuno poniéndonos al día adecuadamente, hablando de su nueva investigación, la salud de mi madre, mi trabajo en la agencia de diseño. Cuando nos separamos fuera del restaurante, me abrazó con fuerza. «Recuerda», dijo, «nunca necesitaste su validación. Pero a veces, hacer que la gente vea sus propios prejuicios claramente es un regalo, tanto para ellos como para ti». Llevé sus palabras conmigo mientras me dirigía a mi oficina en el barrio de las Letras, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. El peso del juicio de los Balbuena, que me había oprimido durante tanto tiempo, parecía haberse levantado, no porque me hubieran aceptado de repente, sino porque había dejado de dar a su opinión tanto poder sobre mi sentido de identidad. Esa noche, Ricardo llegó a casa con flores, no un gran ramo, sino un pequeño arreglo de anémonas de un profundo color púrpura, mis favoritas. Debía recordarlo de nuestros primeros días de noviazgo, aunque no podía recordar la última vez que me había traído flores sin motivo. «Son preciosas», dije, genuinamente conmovida. «¿A qué se debe?» Se movió incómodamente. «A nada, solo. Quería decir que lo siento, Sofía, por no verte con claridad, por no defenderte con mi familia». Fue el primer reconocimiento real de su fracaso en protegerme de la crueldad de su madre, y aunque no podía borrar el dolor de esa cena, se sentía como un comienzo. «Gracias», dije simplemente. Dudó, luego añadió. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre no preguntar por tu familia, tu origen. Tienes razón. Estaba tan atrapado en lo que mis padres esperaban que nunca pregunté realmente qué te importaba a ti». Coloqué las anémonas en un jarrón, considerando mi respuesta. «No se trata de mi origen, Ricardo. Se trata de verme a mí, realmente verme, como una persona con mi propia historia, mis propias fortalezas, mi propia dignidad. No solo como un accesorio en tu vida que necesita encajar en las expectativas de tu familia», asintió lentamente. «Entiendo eso ahora. O estoy empezando a entenderlo». En los días siguientes, hubo un cambio sutil en nuestras interacciones. Ricardo hizo preguntas sobre mi padre, sobre mi infancia, sobre mi trabajo, preguntas que nunca antes se había molestado en hacer. Parecía genuinamente interesado en mis respuestas, como si me viera por primera vez. Mencionó que su madre también lo había llamado, haciéndole preguntas extrañamente tentativas sobre Daniel, sobre la carrera académica de mi padre, sobre mi trabajo de diseño. Parecía diferente, dijo sonando perplejo. Casi insegura. Asentí sin sorprenderme. La visión del mundo de Leonor había sido desafiada. La persona a la que había descartado como indigna de su hijo, indigna del apellido Balbuena, tenía conexiones con alguien a quien respetaba,
alguien cuya aprobación valoraba. La estaba obligando a reconsiderar no solo su juicio sobre mí, sino todo el marco por el cual juzgaba a los demás. Melissa me envió un mensaje el jueves, otro evento sin precedentes. Fue breve, solo preguntando si podía recomendarle un diseñador gráfico para el nuevo negocio de una amiga. Le di el nombre de un colega talentoso, manteniendo mi respuesta amigable pero profesional. Me agradeció rápidamente, añadiendo un torpe: «La cena del sábado estuvo bien. Tu amigo es muy interesante». Cada mirada, cada cambio de postura, revelaba las grietas en su armadura. Su silencio no era por respeto, sino por miedo. Miedo a lo que significaba esa conexión. Miedo a lo equivocados que habían estado. Miedo a ser expuestos como mezquinos y superficiales. No necesité explicarme, ni necesité confrontarlos con palabras. La verdad estaba escrita en la presencia que no podían ignorar. El almuerzo del domingo en casa de los Balbuena llegó con menos temor de lo que esperaba. Ricardo y yo subimos juntos los escalones del edificio, su mano cálida en la parte baja de mi espalda. Llevaba un sencillo vestido azul marino, no para complacer a Leonor, sino porque genuinamente me gustaba. Ya no sentía la necesidad de rebelarme ni de conformarme con sus expectativas. La comida fue diferente a cualquier reunión anterior en la casa de los Balbuena. Leonor estaba contenida, casi cuidadosa en sus interacciones conmigo. Jaime fue más cálido de lo habitual, haciendo preguntas reflexivas sobre mi trabajo. Melissa y su marido David fueron educados, si no exactamente amistosos. No fue perfecto. Todavía hubo momentos de tensión. Todavía comentarios ocasionales de Leonor que bordeaban lo condescendiente. Pero había una nueva conciencia en la sala, una sensación de que la dinámica había cambiado irrevocablemente. Me estaban viendo de manera diferente. No porque yo hubiera cambiado, sino porque su percepción se había visto obligada a ajustarse. Comí con calma, cada movimiento deliberado, saboreando no la comida sino el poder del momento. Por primera vez, sentí que el peso de su juicio se levantaba. No les quedaban armas para usar contra mí, ni risas para humillarme, ni palabras lo suficientemente afiladas como para atravesar el escudo que había colocado entre nosotros. Su silencio fue mi victoria, una venganza creativa que no necesitaba crueldad, solo la verdad revelada en el momento adecuado. La primavera llegó a Madrid, derritiendo los últimos restos del invierno y trayendo consigo una sensación de renovación. Los almendros del Parque del Retiro estallaron en pálidas flores rosadas, y los estudiantes se esparcieron por el césped como coloridos pájaros que regresan después de una larga ausencia. A medida que la ciudad se transformaba a mi alrededor, sentí un cambio paralelo dentro de mí, un florecimiento silencioso de confianza y seguridad en mí misma. Esa noche en la cena de los Balbuena marcó un punto de inflexión en mi vida. Ya no medía mi valía a través de sus ojos. Ya no esperaba la aceptación de una familia construida sobre la arrogancia y el prejuicio. Su silencio era prueba suficiente de que había cambiado el equilibrio, que había recuperado la dignidad que una vez intentaron arrebatarme. En las semanas siguientes, mi relación con Ricardo evolucionó de maneras inesperadas. La revelación de mis conexiones con la élite académica de Madrid, conexiones que nunca había ostentado ni siquiera mencionado, lo obligó a confrontar sus propias suposiciones sobre mí, sobre el estatus, sobre lo que realmente importaba en una pareja. «Nunca pregunté realmente sobre tu vida antes de mí», admitió una noche mientras paseábamos por Madrid Río, el sol poniente convirtiendo el agua en oro líquido. Creo que tenía miedo. «¿Miedo de qué?», pregunté genuinamente curiosa. Guardó silencio por un momento, observando a un equipo de remo pasar, sus remos moviéndose en perfecta sincronía. Miedo de que si miraba demasiado de cerca quién eras realmente, tendría que mirarme más honestamente a mí mismo. A mi familia, a lo que he aceptado sin cuestionar. Fue quizás lo más perspicaz que Ricardo me había dicho jamás. Por primera vez, lo vi luchando con las mismas preguntas que me habían preocupado desde que nos conocimos. Preguntas sobre identidad, autenticidad y el coraje para oponerse a expectativas que disminuyen en lugar de elevar. En el trabajo, me encontré tomando más riesgos, hablando con más confianza en las reuniones con clientes. Mi jefa notó el cambio y me asignó para liderar la propuesta de nuestra agencia para la nueva campaña de temporada de la Orquesta Nacional de España.
un proyecto prestigioso que habría dudado en aceptar solo unos meses antes. «Tienes una nueva energía, Sofía», comentó después de que presentara con éxito nuestro concepto al equipo de marketing de la orquesta. «Te sienta bien. Incluso mi relación con los Balbuena se transformó en algo que nunca esperé. No una cálida amistad, ciertamente, sino un cuidadoso respeto mutuo que se sentía como su propio tipo de victoria». Los comentarios afilados de Leonor se volvieron menos frecuentes, reemplazados por una curiosidad vigilante, como si todavía estuviera tratando de reconciliar a la mujer que había descartado con la mujer que tenía conexiones con alguien como Daniel Cifuentes. A principios de mayo, visité a mi madre en su residencia asistida, llevándole narcisos del mercado y un croissant de chocolate de su pastelería favorita. Nos sentamos en el jardín de la residencia, observando a las mariposas revolotear entre las flores recién abiertas. «Oh, te ves diferente», observó mamá, sus manos artríticas envueltas alrededor de su taza de té. «Más ligera, de alguna manera». Sonreí dándome cuenta de que tenía razón. Me siento más ligera, como si hubiera soltado algo pesado que no sabía que estaba cargando. «Y tu padre siempre decía que las opiniones de los demás son como ropa de segunda mano. Si no te quedan bien, no tiene sentido llevarlas». Nos reímos juntas, recordando el don de papá para la sabiduría popular, cómo podía destilar ideas complejas en frases simples y memorables. Luego, la expresión de mamá se volvió más seria. «¿Cómo van las cosas con Ricardo?» Después de todo lo de su familia. Era una pregunta complicada. Ricardo había estado haciendo esfuerzos genuinos por cambiar, verme más claramente, enfrentarse a su madre cuando era necesario, examinar los valores que había heredado en lugar de aceptarlos sin cuestionar. Pero el cambio no ocurría de la noche a la mañana, y todavía había momentos en que volvía a viejos patrones, todavía momentos en que sentía el desequilibrio entre nosotros. «Estamos trabajando en ello», dije honestamente. «Lo está intentando. No estoy segura de si es suficiente, pero lo está intentando». Mamá asintió entendiendo lo que yo no decía. «Recuerda, el amor no se trata solo de sentimientos. Se trata de acciones, de cómo alguien te trata cuando le cuesta algo». Sus palabras se quedaron conmigo, mientras Ricardo y yo continuábamos navegando por nuestra cambiada relación. Hubo días buenos. Cuando se enfrentó a Melissa después de que ella hiciera un comentario despectivo sobre mi carrera artística. Cuando sugirió que organizáramos una cena e invitó a Daniel y a varios de mis colegas. Cuando hizo preguntas reflexivas sobre el trabajo de mi padre y pareció genuinamente interesado en las respuestas. También hubo días más difíciles, cuando todavía cedía demasiado fácilmente a los deseos de su madre, cuando se resistió a la idea de mudarnos a un barrio más alejado de sus padres, cuando viejos hábitos de desestimar mi perspectiva resurgieron durante las discusiones. En junio, el bufete de abogados de Ricardo le ofreció un puesto de socio, algo por lo que había estado trabajando desde antes de que nos conociéramos. La cena de celebración en un restaurante de lujo en la zona de Jorge Juan incluyó a ambos grupos de padres, una unión simbólica de nuestras familias que habría sido inimaginable 6 meses antes. Mi madre, elegante a pesar de sus limitaciones físicas, encantó a todos en la mesa con su ingenio rápido y su calidez genuina. Leonor, observándola interactuar con los otros invitados, parecía casi envidiosa de la gracia social sin esfuerzo de mamá, una gracia que no provenía del estatus o la riqueza, sino del interés genuino en los demás. Después de la cena, mientras esperábamos nuestros coches, Leonor se me acercó mientras Ricardo estaba enfrascado en una conversación con su padre. «Tu madre es bastante notable», dijo, su tono cuidadosamente neutral. «Sí, lo es», asentí simplemente. Leonor dudó, su confianza habitual flaqueando ligeramente. «Puede que haya sido precipitada en mis juicios iniciales sobre tu familia». No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Leonor Balbuena, era extraordinario. Asentí, aceptando la rama de olivo por lo que era. «A todos hacemos juicios basados en información incompleta», dije. «Y lo importante es estar dispuesto a revisar esos juicios cuando sale a la luz nueva información». Me lanzó una mirada aguda, quizás tratando de determinar si había una púa oculta en mis palabras, pero las decía sinceramente. Todos habíamos cambiado por los eventos de los últimos meses, no solo Leonor, sino Ricardo, Melissa y, sobre todo, yo. En los días siguientes,
reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde esa humillante cena. La mujer que se había sentado en esa mesa, tragándose su dolor y vergüenza mientras Leonor criticaba su vestido, parecía una extraña ahora, alguien cuyo deseo de aceptación la había hecho vulnerable a la crueldad. Había aprendido a mantenerme en mi propia fuerza, a reconocer mi propio valor independientemente de la validación o crítica de los demás. Una tarde a finales de junio, estaba sentada en nuestra pequeña mesa de cocina, esbozando ideas para un nuevo proyecto, cuando Ricardo llegó a casa con una propuesta inesperada. «¿Qué te parecería tomarte un año sabático del trabajo?», me preguntó dejando su maletín. «¿Quizás 6 meses o así?». Levanté la vista, sorprendida. «¿Por qué haría eso?». «Para escribir ese libro del que has estado hablando, el de diseño gráfico y narrativa cultural. Has querido hacerlo durante años, y ahora con mi nuevo puesto». Lo miré genuinamente sorprendida. Había mencionado la idea del libro una vez, quizás 2, siempre como un sueño lejano. Que lo recordara, que se lo hubiera tomado lo suficientemente en serio como para sugerir reorganizar nuestras vidas para acomodarlo, se sentía como un cambio fundamental en cómo me veía a mí y a mis aspiraciones. «¿Apoyarías eso?», me pregunté con cuidado. «Por supuesto que sí». Parecía confundido por mi sorpresa. «Eres brillante, Sofía. Tus ideas merecen ser compartidas más allá de los proyectos de clientes». Fue una simple declaración, pero me hizo llorar, no porque fuera romántica o grandiosa, sino porque demostraba que finalmente me veía con claridad. Valoraba lo que aportaba al mundo más allá de mi papel como su esposa o una potencial madre para sus hijos. En julio, Ricardo y yo hicimos un viaje de fin de semana largo a la Sierra de Guadarrama, alojándonos en un pequeño parador cerca de Navacerrada. En nuestra segunda noche, después de un concierto bajo las estrellas, nos sentamos en el porche trasero del parador, compartiendo una botella de vino y escuchando el coro de grillos y la música lejana. «Aunque he estado pensando en nosotros», dijo Ricardo, su voz pensativa en la oscuridad. «En cómo empezamos, en dónde estamos ahora». Esperé sintiendo que tenía más que decir. «Te fallé esa noche en casa de mis padres», continuó, «y me senté allí y dejé que mi madre te humillara porque tenía miedo de decepcionarla. Te he estado fallando en pequeñas cosas desde que nos conocimos, priorizando la aprobación de mi familia sobre tu dignidad. Lo siento, Sofía, de verdad lo siento». Era la disculpa que había estado esperando, específica, sin reservas, demostrando que entendía exactamente cómo me había herido. Le tomé la mano, entrelazando mis dedos con los suyos. «Gracias por decir eso», dije en voz baja. «Es importante que lo entiendas». Apretó mi mano, sus ojos reflejando las estrellas dispersas sobre nosotros. «Quiero ser mejor, por ti, por nosotros, por mí mismo. No quiero ser el tipo de hombre que se queda en silencio mientras alguien a quien ama es herido». En la tranquila oscuridad de la noche en la sierra, con el aroma a pino y flores de verano a nuestro alrededor, sentí que algo sanaba entre nosotros, no completamente, no perfectamente, pero genuinamente. El camino por delante no estaría exento de desafíos. Leonor probablemente nunca se convertiría en la suegra cálida y comprensiva de los cuentos de hadas. Los patrones establecidos durante años no desaparecerían de la noche a la mañana, pero había esperanza en este nuevo entendimiento, en la creciente disposición de Ricardo para ver con claridad y mantenerse firme. A medida que el verano avanzaba, comencé a investigar para mi libro, dedicando horas en la madrugada antes de ir a la agencia de diseño. Contacté a Daniel para que me aconsejara sobre publicaciones académicas. Volví a conectar con antiguos profesores. Me sumergí en la intersección de la comunicación visual y la narrativa cultural que me había fascinado desde la universidad. En los días que siguieron, me trataron de manera diferente, más cautelosos, menos audaces en sus insultos, aunque su orgullo impedía cualquier disculpa. Ya no me importaba su aprobación. La humillación de la primera cena se había transformado en empoderamiento, y me di cuenta de que mi fuerza no residía en combatir su crueldad con un veneno igual, sino en mostrarles un reflejo de su propia debilidad. Agosto trajo otra reunión familiar de los Balbuena, un fin de semana en su casa de verano en la Costa Brava. En el pasado, estos eventos habían sido ejercicios de resistencia para mí, horas de exclusión sutil y malestar cuidadosamente elaborado. Esta vez fue diferente.
Entré en la casa de tejas en el acantilado con vistas al Atlántico con la cabeza alta, llevando un vestido de verano en ese mismo tono burdeos que una vez se consideró tan inapropiado. Leonor se dio cuenta, por supuesto. Sus ojos se detuvieron en el vestido por un momento, pero no dijo nada más allá de un saludo educado. Durante todo el fin de semana, sentí el cambio en cómo la familia se relacionaba conmigo. No una cálida aceptación, quizás, sino un nuevo respeto que se manifestaba en pequeños detalles. Jaime me pidió mi opinión sobre la biografía que estaba leyendo. Melissa preguntó sobre mi proyecto de libro con lo que parecía un interés genuino. Incluso Leonor hizo un esfuerzo, mostrándome una colección de mapas antiguos que habían pertenecido a su abuelo, explicando su historia con una paciencia inusual. En la última noche, mientras el sol se ponía sobre el océano, en un resplandor de naranja y rosa, Ricardo y yo caminamos por la playa, la arena húmeda y fresca bajo nuestros pies descalzos. Hablamos del futuro, su nuevo rol en el bufete, mi libro, la posibilidad de tener hijos algún día, el tipo de familia que queríamos crear juntos. Había una apertura entre nosotros que se sentía nueva y preciosa, una voluntad de vernos claramente y hablar honestamente sobre nuestras esperanzas y miedos. Al caer la noche y aparecer las primeras estrellas sobre el agua, miré hacia la casa en el acantilado, con las ventanas brillando en amarillo contra el azul profundo del cielo. Pensé en el viaje que me había traído hasta aquí, no solo a esta playa, sino a este lugar de fuerza interior y claridad. El juicio de los Balbuena una vez pareció tan importante, tan definitorio. Ahora era solo un elemento en el complejo tapiz de mi vida, ni del todo importante ni completamente irrelevante. Elegí caminar hacia adelante con dignidad, llevando conmigo el conocimiento de que nunca más podría ser disminuida por su desprecio. Su silencio seguía siendo el reconocimiento más sonoro de mi valía. Y mientras me miraba en el espejo esa noche, usando el mismo color que mi suegra una vez había despreciado, no vi a una víctima de su crueldad, sino a una mujer que se había elevado por encima de ella, más fuerte, más libre e inquebrantablemente completa.